Mujeres en Dinámica con Niurka Rivera. Mujeres en Dinámica, a través de Nueva Visión TV, canal 312, a través de nuestro canal de YouTube Mujeres en Dinámica y a través de MNN y La Hora TV. Como siempre les digo a ustedes, lo importante es que ustedes se suscriban a este canal si no lo ha hecho. Comparte esta información. Hágale hacia el dedito o dele me gusta. Y, sobre todo, toca la campana para que sea de las primeras personas en ser notificadas en cuanto subamos alguna información en este canal. Ya estamos, señores, vertiginosamente casi a mediados del mes de enero. Avance este año 2022 y quiero hacer el señalamiento de que al final de año tuvimos algunos percances porque nuestro equipo técnico, nuestro querido Melvin, tuvo una baja sensible en el sentido de que fue afectado por una gripe, una fuerte gripe o la COVID, esta pandemia que ha tenido tanto en el caso, por ejemplo, de nuestras hermanas en la República Dominicana. Todavía algunas están siendo aquejadas, algunas por la COVID, otras por una fuerte gripe, y esto hace que no participen en la forma en que ustedes demandan que ellas estén participando en su espacio Mujeres en Dinámica. Sin embargo, el compromiso es que estamos con ustedes y que ustedes agradecemos infinitamente el que ustedes nos dispensen siempre ese tiempo. Siempre la idea es que ustedes puedan participar con nosotros a través de sus comentarios pertinentes. Esa es la idea, que usted pueda participar, pero hágalo siempre en una forma respetuosa, tal y como nosotros nos referimos a nuestros invitados que nos acompañan, porque por algo nos acompañan y participan y dan sus saberes para que ustedes estén al tanto de lo que acontece. Siempre demandamos respeto y sobre todo también hacerles a ustedes entender que usted en modo alguno puede pensar como yo pienso. Podemos diferir porque en la diversidad está la riqueza. Por eso es mundo, por eso nosotros queremos que este año 2022 cargados de esperanza, cargados de muchos parabienes para que mejoremos nuestras condiciones, nuestra calidad de vida y que podamos accesar a todo lo que tenemos derecho, al sistema de salud, a la educación, a la seguridad social, es decir, a todo eso los seres humanos tienen derecho. Por eso debemos demandar de nuestros políticos, aquellos que hemos elegido para que nos representen, actúen en la forma en que corresponde. Estamos todavía en medio de una crisis. Recuerden ustedes que al final de año todavía no se sabía si las actividades de asumir la nueva alcaldía, valga la redundancia, el alcalde que ya asumió, de hecho, Eric Adams, no se sabía el proceso y cómo iba a ser. Bueno, el hecho es que ya asumió. Tenemos nuevo alcalde aquí en la ciudad de Nueva York y con ello también todas estas metas, porque hay que reconocer que este hombre asume la gestión en una situación muy especial en la que hemos ido atravesando a lo largo de año y medio o 2 años por un proceso, una pandemia de la salud que, como ustedes bien saben, ha afectado de una manera significativa a la ciudad de Nueva York. Es decir, nos enfrentamos a grandes metas, grandes retos que definitivamente hay que darle la mano a este nuevo alcalde. De hecho, él se está constituyendo en un equipo multisectorial, multidisciplinario, multiétnico, que es importante reconocer en este momento, ¿no? Y que vamos a augurar todo lo que viene. Ya este pasado día lunes 3 reabrieron las clases aquí en la ciudad de Nueva York, en muchas partes de Estados Unidos. Para muchos es difícil, es un poquito difícil porque estamos en medio de una pandemia, estamos sobre todo en una variante que marcó ya el final, la salida de este año 2021 y que marcó de una manera significativa porque esta variante de Omicron, como le conocemos, es más vertiginosa, es más contagiosa, aunque también hay que reconocer que es mucho más benévola. Pero sí, el asunto de la hospitalización. Y es lo que yo siempre digo. He reconocido que en medio de este trance, el sistema epidemiológico en muchos países, dentro de los cuales incluye la República Dominicana y también el caso de Estados Unidos, es que hemos ido dejando un poquito de lado
lo que son los sistemas epidemiológicos. Creemos que con esta rigurosidad del paro de los vuelos, el cese de los vuelos y ese tipo de cosas, ciertamente esto ayuda mucho, pero la disciplina a lo interno de las familias, como es, por ejemplo, el uso de las máscaras, el lavado de las manos correctamente, mantener la distancia, todas estas son cosas que van a permitir que vayamos en la medida de lo posible, en la mínima expresión, a los establecimientos de salud. Cuando vemos este tumulto, es cuando entonces la gente se impacta de una manera negativa y que lamentablemente muchas de nuestras autoridades a eso es que nos han llevado a pensar. Estuve conversando con un amigo, con un no colega, pero sí con un asociado que nos asesora en el espacio Mujeres en Dinámica, que tiene un segmento de salud. Y lo que resta en este momento, señores, es que esta pandemia, el COVID o la COVID, que es el virus, se plantee como algo endémico. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener que aprender a convivir con este virus, tal como el de la gripe, tal como la influenza, como la conocemos, que ven que hay picos en el año y que la gente tiene que acudir a la vacunación. Lo propio va a pasar, entiendo yo, según lo que me estaba explicando este experto de la salud, entiendo que va a pasar eso, porque hay que dejarse de cosas, señores. En todo esto también ha tenido que ver mucho lo que es el dinero y el poder económico. Las farmacéuticas tienen un paquete de vacunas. Fíjense que todavía hay vacunas que ni siquiera conocemos y todavía no ha concluido esta parte. ¿Qué es lo que yo digo? Si es una pandemia, porque muta, porque trasciende las fronteras, entonces la vigilancia debe ser a nivel de que todos podamos accesar a las vacunas. Sin embargo, ese no es el caso. Por eso a veces, cuando escucho a la Organización Mundial de la Salud, también me llama mucho la atención, porque reconocemos que es una pandemia. La pandemia significa que es a nivel global, que todos van a estar afectados de una manera parecida. Entonces, que la medicación no llegue a todos en una forma adecuada y oportuna, deja mucho que desear. Por eso yo entiendo que hay que sentarse sobre la mesa, porque la gente está viviendo en el pánico todos los días. No hay nada más grave que la incertidumbre, porque la incertidumbre te daña todo el sistema, te daña todo el organismo, te daña lo que es la calidad en la unión familiar. Señores, ¿cuántos divorcios ha habido en este proceso? ¿Cuántos suicidios ha habido en este proceso de pandemia? Porque yo entiendo que nuestras autoridades no han manejado en una forma adecuada cómo llevar la información para que la gente ciertamente pueda vivir con esto. Ya este tipo de procesos ha pasado y la gente ciertamente se vuelve loco, pero hemos vivido todo esto. La peste negra, la fiebre amarilla, la fiebre española, es decir, son procesos de la humanidad que podríamos decir que cíclicamente se dan y que hay que manejarlo. Y en este pleno siglo XXI llama mucho la atención la forma drástica en que se ha ido manejando este tema de la pandemia de la COVID, de este virus. Entonces, eso es lo que yo pienso, que ya esto se va a declarar endémico y que va a haber que hacer un proceso riguroso anual, cada pico, y se va a tratar como si fuera una gripe. De hecho, la Organización Mundial de la Salud insiste en la importancia, lo que le estaba diciendo al principio, en la importancia de alcanzar lo antes posible la meta del 70% de la población mundial vacunada para evitar que se sigan produciendo nuevas variantes de la COVID y que además el aislamiento debe ser por lo menos de 14 días. Ustedes saben que ya que en Estados Unidos y otras partes, incluyendo la República Dominicana, redujeron el asunto del aislamiento apenas 5 días. Entonces, eso hay que... No se ponen de acuerdo. Entonces, si los que saben, si los estrategas no se ponen de acuerdo, ¿cómo ustedes creen que yo, que no sé nada de epidemiología, que no sé nada de medicina, voy a asumir esto que me están diciendo? Entonces, evidentemente, se crea un caos en la gente y por eso vemos las largas filas de las personas buscando a ver qué es lo que está pasando con esta gripe, porque entonces, esta gripe, ahora, en este momento, ya al final de año, no solamente nos dio COVID, sino también que se ligó con la influenza. Peor aún, porque se pueden diagnosticar en forma diferente, aunque la medicación es diferente también.
Así incluso lo estuvo explicando el epidemiólogo de la Organización Mundial de la Salud en una conferencia de prensa que se suscitó, en la que se advirtió además que los países no podrán acelerar el escape de la pandemia mientras esta variante Omicron siga propagándose con la misma intensidad que se estuvo propagando en la variante Delta. Entonces, entiendo, señores, y sobre todo ellos hacen el señalamiento de que producto de Navidad y Año Nuevo, cerca de 128 países ya han notificado algunos casos de Omicron en su territorio. Entonces, hay que ver. Fíjense que esto nos tomó, y hay muchísimos países donde ni siquiera se habían empezado a aplicar la primera dosis de la vacuna. Entonces, hay que revisar todo eso. Yo pienso que hay que sentarse sobre la mesa, sobre los líderes políticos, los que tienen que ver con el dinero, que esto es más poder económico que otra cosa, donde las farmacéuticas tienen mucho que ver, porque después que hacemos todas esas vacunas, hay que consumirlas. De hecho, en este sentido, a propósito de esta proliferación de esta variante de la Omicron, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ya se habían aprobado cerca de 10 millones de dosis de píldoras, que también me llama mucho la atención, las píldoras en este proceso, ¿no? Sin que todavía se hayan vacunado la generalidad o la gran mayoría de la población mundial, cuando estamos combatiendo una pandemia. Bueno, pues ya que hay pastillas para eso. Y ya eran 10 que se habían encargado ante este vertiginoso avance. Entonces ya se decretaron 20 millones de pastillas para el uso de los estadounidenses. Entonces también eso llama un poquito a uno preguntarse, ¿y solo tenemos derecho los ciudadanos estadounidenses para hacer frente a este proceso? Si es una pandemia, tenemos que ser equitativos, señores. Yo no quiero verme como ave de mal agüero y que no creo en lo que está pasando. Yo sí creo en lo que está pasando. Ahora, yo lo que creo es que debe haber una forma respetuosa de parte de las autoridades para abordar esta temática y que no caigamos en el caos como estamos cayendo en este momento, por justamente eso, por la falta de información y porque los que saben, porque los que tienen los dineros no se ponen de acuerdo, porque los que tienen el poder todavía no se ponen de acuerdo. Señores, vamos a nuestra primera pausa del espacio Mujeres en Dinámica. No se mueva, todavía resta mucho. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a mujeresendinamica@gmail.com o llámenos al 646-363-7738. Sigue disfrutando el contenido de Mujeres en Dinámica. Señores, continuamos en su espacio Mujeres en Dinámica. Cuando iniciamos el programa, estuvimos hablando, señores, de que aquí en Estados Unidos, básicamente en Nueva York, inició lo que es el proceso de las clases. Yo soy de las que piensan, por la experiencia que tuvimos en principio cuando se empezó el asunto de la pandemia de la COVID y que los muchachos dejaron de ir a las aulas, yo soy de las que piensa que las clases presenciales son primordiales porque garantizan un desarrollo adecuado de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestros adolescentes. Compartir, ¿no? Y estar en el aula, compartir con el maestro es sumamente importante. Además de que recuerden ustedes que en aquel momento eran los papás los que le estaban dando clase a los muchachos. Los maestros solamente le decían lo que era y el papá en la clase, la mamá cuando llegaba del trabajo era la que tenía que hacerse cargo de esa parte. Bueno, ya las clases empezaron. En medio de todo esto, yo soy de las que piensa que sí, que es importante que se vaya, de hecho, porque aquí en Nueva York tienen un protocolo para que los niños puedan acudir a las escuelas y que en la medida de las posibilidades vayan viendo el avance de esta variante, ¿no? Y que vayan identificando los casos para poder poner, si hay que cerrar, se cierra. Pero en este momento yo pienso y creo
que los niños deben asistir a las escuelas, porque recuerden, otra de las metas importantes que debe tener este alcalde, que recién asumió el pasado día 1, es que hay disparidad en las escuelas aquí en Nueva York. En Estados Unidos, pero muy específicamente nos estamos abocando aquí en la ciudad de Nueva York. Hay diferencias abismales en los procesos de educación. Entonces, eso creo que debe sentarse con un equipo técnico en este sentido y ver qué falta. Señores, aquí hay escuelas que ni siquiera le dan a sus niños educación física en Nueva York, la capital del mundo, donde se supone que eso debe ser parte esencial del desarrollo integral de la educación. Y aquí hay escuelas que no tienen espacio para darle educación física a los niños. Entonces, eso hay que verlo también. Los niños no accesan igual a los servicios de educación. No es igual una escuela aquí en el Bronx que una escuela en Manhattan o, por decirle, en Downtown. Entonces, esas son cosas que nuestros líderes, que son algunos, que son muchos, recuerden de que de Dominicana, ¿cuántos salieron electos? Salieron electos cerca de 8. Entonces, tenemos que demandar que la educación sea equitativa, que nuestros niños, que nuestros nietos, nuestros sobrinos puedan acceder a un sistema educativo con equidad y que los recursos están ahí, solo hay que demandarlos. Entonces, esa es una de las prioridades, ese es uno de los puntos 1A que yo creo que debe tener el alcalde en este momento. Y por eso entiendo que es pertinente en este momento que conjunto con la alcaldía nueva, también los muchachos puedan asistir a las escuelas para que podamos demandar qué es lo que está pasando, que no están llegando los servicios a muchas de las escuelas y una educación como debe ser de nuestros muchachos para que puedan competir en forma igualitaria con las otras etnias que tienen el acceso. Aquí, por ejemplo, no estamos discriminando, pero es para racionar un poquito. Por ejemplo, los judíos tienen una educación diferente. No van a las escuelas de aquí del Bronx. Los blancos, la etnia es blanca, también. Entonces, los latinos no tenemos el mismo acceso, porque vemos uno que sale. Es verdad, salen algunos, pero no debe ser así. Las posibilidades deben ser para todos. Que podamos aceptar y podamos tener que nuestros muchachos brillen por sí solos en las escuelas. Entonces, para mí eso es una de las metas principales que debe tener el alcalde. Sobre todo, señores, decimos que está asumiendo una situación muy especial, porque en medio de esta pandemia, cientos y cientos de servidores públicos, pero lo que tienen que ver con la entrega esencial de la seguridad, como son los policías y como son los bomberos, ¿no? Y otros cuerpos de emergencias, no están funcionando. Es decir, la primera semana, la segunda semana, tuvieron que no pudieron asistir porque se reportaron que estaban enfermos. Si están enfermos, evidentemente que hay que asumir que están enfermos. No vamos a dudar que así sea. Es así. Pero es una realidad que estamos viviendo. Señores, no podemos pasar por una de nuestras calles, aquí en el Bronx, en Manhattan, donde quiera, donde lamentablemente, y me da mucha tristeza, no haya 1, 2, 3, 4, 5, hasta 10 indigentes juntos en una sola esquina. Y uno se aterra, porque ciertamente algunos tienen unos problemas mentales, pero uno no sabe cuál es el nivel de esa enfermedad mental que tiene esa persona que está en las calles. Entonces, es una problemática difícil la que está asumiendo la alcaldía en este momento. Auguramos muchos éxitos, ¿no? Y que el equipo se constituya en tratar de colocar en la dimensión que corresponde y que siempre ha estado la ciudad de Nueva York como la ciudad del mundo. Nosotros que transmitimos desde aquí sabemos qué es lo que es. Entonces hay que recuperar todo ese vigor, ¿no? Sabemos que el sistema productivo tiene problemas, pese a que se han soltado muchos dineros, no solamente con eso basta, porque el asunto es que la mercancía no está llegando a tiempo. Entonces esas son cosas que hay que ir viendo sobre la marcha y que vamos a ir trabajando y que vamos a ir de ahí a ahí o de tú a tú ahí con esta nueva alcaldía que recién inició este pasado 1 de enero, pero que reconocemos asume en circunstancias muy especiales, no solo de salud, sino también de seguridad, de economía, y que debemos todos, en la medida de las posibilidades,
tratar de contribuir para que tengamos y recuperemos nuestra ciudad. Esta, por ejemplo, esa política que hay de que los policías en Nueva York ya tienen brazos caídos porque le hemos quitado el don de mando. Entonces, esas son algunas de las normas que tenemos que ir revisando. Una norma que para mí, aunque parezca insignificante para muchos, por ejemplo, es la responsabilidad que usted tiene con sus animales. Si usted tiene un animal, usted tiene que ser responsable con ese animal. Entonces usted tiene que saber dónde ese animal va a hacer sus necesidades. Entonces, lo vemos como algo ínfimo, pero para mí es muy importante, porque tú no puedes andar por las calles, tú no puedes caminar por las calles de Nueva York, sobre todo en nuestros barrios pobres, en el Bronx, algunas zonas de Manhattan, en las que tú no puedas caminar por tu acera, tienes que tirarte a la calle. Entonces, eso es improcedente. Algo también que yo pienso que hay que ver es el asunto de la normativa que hay, el no uso de bolsas plásticas. Estoy de acuerdo. Hay que tratar de mejorar el medio ambiente, hay que cuidar el medio ambiente, pero tú tienes que también darle una salida al usuario que va de compras. Tú no vas a ir a un sitio y vas a salir con la mercancía en la mano, por Dios. Entonces, eso es ilógico. Y entonces, te venden la bolsa, pero una bolsa que tú pagas también tiene el letrero del sitio donde estás comprando. Entonces, por favor, entonces, como que el usuario, como que no le duele a nadie. El ciudadano común no le duele a nadie. Entonces, esas son algunas de las cosas que se ven pequeñitas. Hay que ver también, señores, el irrespeto que tiene el transporte público en la ciudad de Nueva York. Tú vas en un bus, el bus se para, last stop, esa es la última parada. Tú tienes que esperarte horas, señores, sin mentir. Yo duré hoy más de 1 hora esperando un bus y no llegó. Al final, un señor que me ve de lejos y ve que tengo mucho rato en la parada, se acerca y me pregunta, ¿qué bus yo espero? Le digo, el bus que estoy esperando. Me dice, no va a pasar por aquí porque hay una obstrucción allá y ellos han desviado la ruta. Entonces, inconsultamente, sin decirle a nadie, hay cosas que no se prevén, pero hay cosas que sí usted tiene que tomar en consideración. Entonces, vamos en la medida de lo posible, a contribuir, seamos buenos ciudadanos, no tiremos esa basura en la calle, estamos colmados hasta el tope de la basura porque no están trabajando como se debe. Recuerden que con la pandemia el asunto de los parqueos se disminuyó, no estamos moviendo la cantidad de veces que movíamos antes nuestros vehículos, entonces esto limita el desplazamiento de los vehículos que recogen la basura. Entonces, seamos, señores, en la medida de lo posible, contribuyamos a que tengamos una mejor ciudad. Seamos buenos ciudadanos, seamos solidarios, desarrollemos en este momento que tanto se necesita una cultura de la tolerancia. Fíjense cuántos casos hay de agresividad. De hecho, para el cierre de Nueva York fue una de las ciudades más violentas en este año, con el uso de las armas excesivas. Eso hay que también mirarlo. Entonces, sopesemos. Antes de actuar, pensemos. Pero sobre todo, señores, desarrollemos ese nivel de solidaridad con el otro que también lo necesita. Seamos mejores seres humanos. Que esta pandemia no haya transcurrido en vano. Que haya permitido que hayamos hecho ese espacio de reflexión. Que hayamos interiorizado el ser humano que somos y qué cosas faltan para que podamos nosotros ser mejores cada día. Vamos a la pausa, continuamos con su espacio Mujeres en Dinámica. Un rezo, no se mueva. Estás viendo Mujeres en Dinámica sin exclusión. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a mujeresendinamica@gmail.com o llámenos al 646-363-7738. Señores, continuamos con su espacio Mujeres en Dinámica. Para nosotros es un privilegio el día de hoy hacer Es difícil porque ustedes saben que el tiempo en televisión es un poquito corto. Entonces vamos a dar algunas pinceladas para que podamos entender
lo que yo le llamo geopolítica doméstica, porque le vamos a tener a cargo de un amigo que se explica bien y que esperamos que también los amigos puedan junto conmigo entender. Me refiero al compañero, al amigo Oscar Pérez, quien es analista de este tipo de temas y que lo hemos invitado para de fin de año. Oscar, ¿cómo estás? Bienvenido Hola, al espacio Norca. Mujeres en Dinámica. Gracias, Norca, por tu invitación. ¿Cómo te va? Feliz año nuevo antes que nada. Gracias, gracias. Y a ese gran público que te sigue. Gracias. Oscar, sería interesante que empecemos con los amigos y las amigas, explicándole eso. Hemos oído al fin de año, Rusia, China, Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, nosotros estamos viviendo una época que podemos decir que es única en los últimos 500 años. Nosotros estamos viendo el traspaso de un gran imperio, que fue el de los Estados Unidos, a un nuevo mundo que por lo mínimo podemos decir multipolar. O sea, a partir de la caída de la Unión Soviética en 1991, los Estados Unidos se encontró como la única gran potencia a nivel mundial. Entonces, después, a partir de últimamente han surgido dos nuevas potencias, que son China y Rusia, que están disputando la hegemonía mundial con los Estados Unidos. Y hemos pasado de un mundo tripolar, de un mundo unipolar que era Estados Unidos. Estados Unidos solo a partir del 91 con la caída de la Unión Soviética, a un mundo tripolar donde existen tres potencias: Estados Unidos, China y Rusia. ¿Y cómo se determina eso, por ejemplo? ¿Cómo se determina en ese momento, como tú señalas, que a raíz de 1991, cuando cae la Unión Soviética, entonces Estados Unidos se alza con el poderío de... ¿Cuáles son los elementos que determinan ese posicionamiento y cuáles son los elementos que dan justamente lugar para que entonces Rusia y China entren en el escenario? Bueno, a la caída de la Unión Soviética, estamos hablando de 1991, la Unión Soviética se desintegra y de un país se transforma en 15 países completamente diferentes, lo cual disminuye enormemente la capacidad económica del país. O sea, la Unión Soviética o Rusia en forma particular perdió el 70% de su economía entre 1991 y el año 2000. Con la independencia de los demás países. Exacto. Entonces, y por medidas que se tomaron, Moscú se convirtió en la capital del crimen. Se consideran que se robaron alrededor de entre 3 a 4 trillones de dólares, se escaparon de Rusia en esos 9 años hacia el exterior, se destruyeron completamente la industria bajo la concepción de que Rusia ya no necesitaba tener un desarrollo industrial porque con todas sus riquezas minerales y recursos naturales era suficiente para mantener el país. Eso llevó a Rusia a que se convirtiera de la segunda economía del mundo en la 70ª economía del mundo. Eso en apenas 8 años. Wow. En el caso particularmente de China, en el 1991, la economía china era una décima parte de la economía rusa, de la economía de la Unión Soviética, que era de alrededor de 3 trillones de dólares. Lo que estamos diciendo es que en el 1991 la economía de China era de alrededor de 300.000 millones de dólares, mientras que los Estados Unidos era 6.000 trillones de dólares. Eso significa que la economía de los Estados Unidos era 20 veces mayor que la economía de China. O sea, China no jugaba un papel importante en la economía mundial y la Unión Soviética dejó de jugar el papel que jugaba en la Rusia. Entonces eso fue un periodo transitorio hasta el año 2000, que es cuando Rusia comienza a recuperarse. Entonces, en el año 2000, precisamente cuando China entra a la Organización Mundial del Comercio y comienza el gran despegue de China, que tuvo uno de los crecimientos económicos más increíbles en la historia de la humanidad, que durante más de 20 años tuvo crecimiento económico por encima del 10%. Entonces eso conllevó a que China haya llegado a la situación que está hoy y puedan entonces, tanto China como Rusia, tanto en lo militar como en lo económico, enfrentar a los Estados Unidos por la hegemonía del mundial, porque ahora ya tienen las condiciones tanto económicas. Y entonces ahora, perdón que te interrumpa, Oscar, una situación un poquito difícil para Estados Unidos, porque China y Rusia parecen muy amigos. Exacto, porque ese fue el gran error, o sea, creo que el gran error geopolítico mundial. Creo que por lo menos en los últimos 200 años podemos decir que algo parecido le pasó a Napoleón cuando atacó a Rusia ya en el 1806 o 7, cuando él atacó a Rusia, que no debió haber atacado. Entonces, el gran error geopolítico de los Estados Unidos ocurrió durante la época de Obama, cuando en el 2014 ellos enfrentan a Rusia por la situación en Ucrania y declaran a Rusia prácticamente enemigo de los Estados Unidos. Cuando ya al mismo tiempo Obama había cambiado la política con lo que él llama el pivot
to Asia. O sea, ya Obama comenzaba a entender que China se estaba convirtiendo en una potencia económica y que potencialmente podría ser un competidor de los Estados Unidos. Y él decía, tenemos que comenzar. Se puede ser potencia económica y no potencia política, o hay que ser las dos cosas. Eso es casi imposible. O sea, yo no creo que los chinos están políticamente. No, que los chinos tienen como decisión básica suplantar a los Estados Unidos. El gran problema de los chinos es que son dos problemas. Primero, tienen 1.4 mil millones de personas, o sea, 4 veces la población de los Estados Unidos. Y segundo, es un sistema de partido único, lo cual significa que la única justificación en un país donde tú no tienes elecciones y cosas por el estilo es el poder económico. Exacto, es el crecimiento de la calidad de vida de la gente. Entonces, el crecimiento de la calidad de vida de la gente implica expansión de la economía. La expansión de la economía de China implica que la economía de China tiene que ser como mínimo casi el doble de los Estados Unidos para tener un nivel adquisitivo, un nivel de vida de los chinos parecido al de los Estados Unidos. Entonces eso significa que China tiene que asegurarse en un confrontamiento con los Estados Unidos. Si ustedes son económicamente más poderosos que nosotros, eventualmente van a ser políticamente porque van a tener más influencia. Porque si yo voy a unas relaciones con República Dominicana y tú le estás comprando China, es claro que tú vas a favorecer a los chinos en todas tus posiciones políticas. Claro. Porque como nosotros hacemos con los Estados Unidos, votación en las Naciones Unidas, participación en tal o cual. No, por ejemplo, eso es parte de un segundo tema, pero ya que tú lo tomas para que no se nos vaya, ¿no tiene que ver, por ejemplo, el asunto en América Latina, el hecho de que Estados Unidos ha descuidado un poquito la política, la economía para estos países? Un poquito tú lo estás poniendo amablemente. Bueno, como para no, como, o sea, como decimos. El abandono de Latinoamérica por parte de los Estados Unidos, a veces los Estados Unidos se despiertan y dicen, Latinoamérica está en el sur. Existe de vez en cuando ellos ven que el agua le ha llegado al cuello. Comenzó con la invasión de Irak por parte de Bush, entonces donde los Estados Unidos han concentrado toda su atención básicamente en lo que pasa en el Medio Oriente y ahora con Biden lo que pasa en Europa y lo que pasa en Asia. Y eso ha conllevado en que en menos de 20 años el principal socio económico de Latinoamérica ya no es los Estados Unidos, sino que es China. Entonces, China es el principal socio económico y ahí está el caso particularmente de Brasil. Cuando Bolsonaro llega al poder, él quiere votar a los chinos. Pero ¿qué se da cuenta? Se da cuenta que si él vota a los chinos, los norteamericanos no lo van a reemplazar. ¿Por qué? Porque los chinos tienen 1.4 mil millones de bocas que alimentar. No, y sabes que yo hice cuando te hice esa observación es cuando tú estabas conversando sobre eso, en el sentido de que recuerdo en medio de esta pandemia, de estas circunstancias, ya Dominicana tenía un acuerdo con una farmacéutica aquí en Estados Unidos. Sí. Sin embargo, no cumplió la farmacéutica de Estados Unidos. ¿Quién responde al gobierno dominicano? China. Exacto. Sobre eso te quiere decir. O sea, una cosa es, muchos gobiernos latinoamericanos, como el caso particular del nuestro, se ven contra la espada y la pared en la situación con los Estados Unidos. Cuando Abinader llega al poder, él se declara abiertamente pro-norteamericano, e inclusive suspende las conversaciones sobre Taiwán. Las relaciones con Taiwán las suspendimos con Danilo, perdón. Sí. Pero había unas conversaciones para que los chinos construyeran o ampliaran el puerto de Manzanillo. Sí. Los Estados Unidos estaban en contra de eso, porque Manzanillo va a ser parte de lo que se llama la Ruta de la Seda, que es la línea de distribución a nivel mundial que están organizando los chinos. Entonces Manzanillo va a ser un punto de distribución, lo que se llama un hub, donde el gran barco llega y de ahí se distribuye para las otras partes de Latinoamérica y Norteamérica. Entonces, lo primero que hace, y por cierto, recuérdate que a finales del año pasado, en una presentación que hizo Abinader en Montecristi, y Manzanillo queda en la provincia de Montecristi, él apareció con militares norteamericanos al lado de él. Sí. Entonces era un mensaje directo a China diciendo, aquí usted no entra. Claro. Pero por el otro lado, cuando la gente se está muriendo y necesita necesitan las vacunas, no queda más remedio que decir dos cosas: o dejo que mi gente se muera o acudo a los chinos. O acudo a China. Y China respondió. Ahí estuvo. Primero China nos regaló 250,000 vacunas y luego tuvimos que comenzar a comprar. Segundo, el costo de las vacunas chinas son mucho más baratas que las americanas.
Y yo quiero que recuerden uno de los últimos discursos de Danilo Medina, cuando él agradece, de eso porque ya de las elecciones y todo eso, y comienza a agradecer a aquellos países e instituciones que ayudaron a la República Dominicana. Y él mencionó a China y a la India, no mencionó a los Estados Unidos. Mencionó a las Naciones Unidas, a las organizaciones internacionales, pero no menciona a los Estados Unidos. Entonces, eso te da cuenta, con un país como la República Dominicana, calificado como la frontera imperial, o sea, zona de influencia y crítica para la seguridad de los Estados Unidos, el presidente se da en la obligación de agradecer a países que no son los Estados Unidos. Eso te dice lo que... Bueno, no. hay problemas, hay problemas. Ahí está el caso de Honduras, donde Honduras se negó a la petición de los Estados Unidos a seguir reconociendo a Taiwán. La nueva presidenta electa de Honduras dijo, no, nosotros vamos a cambiar. Y recuerda lo siguiente, hay una base militar en Honduras. Que eso es mucho decir. Que eso es mucho decir, que eso desde donde y que los Estados Unidos esa postura. Y que desde cual los Estados Unidos controla el Caribe, porque Honduras es la puerta del Caribe, tiene frontera tanto con el Pacífico como el Atlántico. ¿Cómo enmarca, para que vayamos a una pausa, cómo enmarca y cuál es la diferencia básica entre lo que es Europa Oriental, Europa Occidental para estos estratégicos juegos de geopolítica? Bueno, mira, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, como producto de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética termina ocupando países en Europa, que incluían países como el Pribáltico, que son Estonia, Lituania y Letonia, Polonia, Hungría, Rumanía. Entonces, todos esos países que están, lo que se puede decir, en el este de Europa, porque la línea divisoria entre la Europa Oriental y la Europa Occidental pasaba por Alemania. Ya. Entonces, todos esos países que estaban bajo la influencia o el control de la Unión Soviética se consideraban la Europa Oriental. Rumanía, Hungría. Okay. Entonces, los otros países que no fueron ocupados por la Unión Soviética, como son Alemania, Francia, España, Inglaterra, se consideraban que era la Europa occidental porque se encuentra en la parte occidental de Europa. Entonces, de ahí comienza la división entre la Europa Oriental y la Europa Occidental. Ahora. Entonces, en todo esto, ¿cómo entra? ¿Y cuáles son los países que integran entonces la Unión Europea? Entonces, como motivo de la disolución de la Unión Soviética, la Unión Soviética se retira de esos países bajo un acuerdo no escrito entre los Estados Unidos y Rusia de que esos países no iban a ser miembros de la OTAN, que es la organización de tratado con una organización militar que se creó a partir de la Segunda Guerra Mundial para enfrentar a la Unión Soviética. A Gorbachev, que era en ese entonces el secretario general, el líder de la Unión Soviética, se le promete en forma verbal, no escrita, de que si él permite la unificación de Alemania, porque recuerda que Alemania está dividida en Alemania Occidental y Alemania Oriental. Si él le permitía la unificación de Alemania, porque recuérdate que en Alemania Oriental estaban los soldados soviéticos y en todos esos países, que si él permitía la unificación de Alemania, de Alemania, dentro de la Organización del Atlántico Norte, de la OTAN no se iba a mover un solo milímetro hacia la frontera con Rusia. En la administración de Clinton esa promesa se fue a pique. Entonces, los países que eran parte de la Europa, de la OTAN, de la Alemania Oriental, y que eran parte de la OTAN, y que eran parte de la Comunidad Europea, absorben primero en el 97 y luego en el 2004 a esos países y lo hacen miembros de la OTAN y miembros de la Unión Europea, acercando la frontera entre OTAN y Rusia en más de alrededor de 500 millas. Ya, lo que querían era estar ahí, de ahí a ahí. Ajá, entonces, pero lo peor pasa en el 2004-2005, cuando se agregan tanto a la Comunidad Europea como a la OTAN los países del Báltico, que son Estonia, Lituania y Latvia, que eran miembros de la Unión Soviética. Pero no solamente eso, que se encuentran a menos de 200 millas, creo que alrededor de 125 millas, de la segunda principal ciudad de Rusia, que es San Petersburgo. Yeah. En esos instantes, cuando esas expansiones se hacen, Rusia estaba en el suelo, no tenía capacidad ni militar, de respuesta, ni económica de responder. Hoy se está tratando de extender eso hasta
incluir a Ucrania. Y para estar más cerca. Para estar más cerca, porque todo lo que dice Putin. Ajá. Si ellos absorben a Ucrania y Ucrania es parte de la OTAN, un cohete que salga de Ucrania llegue en menos de 4 minutos a Moscú. Claro que sí. Entonces dicen, no, nosotros somos indefendibles. O sea, nosotros no tenemos hacia dónde recular. De aquí en adelante nosotros, o sea, lo que Putin dice, usted nos han puesto a nosotros como un ratón que está en una enjaulado. Y nuestra única opción es brincar hacia adelante. Porque estamos contra el padre de la pared, detrás de mí, yo estoy en Moscú. Y tú me estás poniendo ahora la OTAN a 4 minutos de Moscú en un ataque. Dice, si la OTAN se mete en Ucrania, nosotros vamos a invadir a Ucrania. Así de sencillo. Así es. Voy a pedir tu avenia, Oscar. Vamos a una pausa. Inmediatamente continuamos con este conversatorio, conociendo un poquito así, a grosso modo, y que se va a tener que repetir este espacio, ¿no? Lo que es geopolítica, pero geopolítica doméstica, para que la podamos entender ustedes junto conmigo. Vamos a la pausa. Inmediatamente retornamos con su espacio Mujeres en Dinámica. Oscar Pérez con nosotros. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a mujeresendinámica@gmail.com o llámenos al 646-363-7738. Sigue disfrutando el contenido de Mujeres en Dinámica. Sí, señores, continuamos aquí con su espacio Mujeres en Dinámica en este conversatorio con nuestro querido amigo Oscar Pérez, analista político de geopolítica. Un poquito la panorámica de cuál es la situación, cuál es el perfil que tienen para este año 2022, que la cosa se vislumbra. Si no se ponen de acuerdo, porque el asunto es que China y Rusia están de ahí, sí, se dieron la mano y hablaron muy afablemente. No aconteció lo propio con el enlace que hubo con Joe Biden y con Putin. Entonces, bueno, mira, desde mi punto de vista, ¿cuál es la situación? ¿Tú qué crees que va a pasar en este 2022? Estados Unidos, durante las últimas, digamos, de la administración de Clinton, Obama, Bush, y especialmente la administración de Donald Trump, perdió la confianza del mundo. Nadie cree las promesas de los Estados Unidos. Entonces, los Estados Unidos se han dado cuenta que ellos cometieron un error al impulsar a Rusia a los brazos de China. La relación entre Rusia y China nunca han sido amigables. Inclusive durante la famosa guerra del opio, en la segunda parte, estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX, la Unión Soviética todavía no existía. El Imperio Ruso ocupó parte de lo que era China. O sea, donde está el famoso lago Baikal, Vladivostok, toda esa parte. Eso era territorio chino. Es decir, ellos tienen una situación ancestral que limitaba esta relación de ahora. De confrontación. Exacto. Pero no solamente eso. En los años 60, ya existiendo la Unión Soviética, hubo un pequeño enfrentamiento militar por un islote en un lago que divide a China de Rusia. O sea, la relación entre China y Rusia nunca han sido amigables. Tanto así que esa enemistad desde hace mucho tiempo entre Rusia y China fue explotada por Kissinger cuando la gran apertura, cuando las relaciones entre la Unión Soviética y China llegaron a un nivel tan bajo que China decide aliarse con los Estados Unidos en contra de la Unión Soviética. Entonces estamos hablando de que una relación que no son nada amigables. Es decir, más bien tú asumes como que la actitud asumida, valga la redundancia, por Estados Unidos obligó a los rusos. Obligó a los rusos a arrodillarse frente a los chinos. No arrodillarse, sí, porque yo pero llegaron a entendimiento con los chinos obligatorio, porque los Estados Unidos habían castigado constantemente a los rusos y no les reconocían, y eso lo dijo abiertamente: a ustedes nosotros no les reconocimos zonas de influencia, ustedes son inclusive una discusión en las Naciones Unidas. Que de hecho, déjame decirte, somos tan tal que a veces ni siquiera les reconocemos a los rusos que fueron los primeros en orbitar. Exacto. Gagarin fue el primero, pero eso no lo vemos Gagarin, aquí. Pero eso no lo vemos. Entonces, hasta este punto es el manejo de entonces, información. La forma, e inclusive Kissinger,
y fue uno de los que advirtió a los Clinton y a los Obama, ustedes están cometiendo un error. Y ahí lo estamos viendo ya. Entonces ellos decían, no, ya la realidad no existe, nosotros creamos la realidad que nos da la gana, y se le fueron los humos a la cabeza. Y ellos creían que ellos podían eternamente, y tú te acuerdas del famoso el libro que se escribió acá, El fin de la historia, de Fuji, que sé yo, que es ya el chino ese. Pero tomando eso en consideración, entonces, ¿cómo tú crees que este cambio, que esta relación Chino-Rusia afecta, o cómo se va a desarrollar todo este proceso de relaciones Estados Unidos, Rusia, China, hacia América Latina? Porque, porque el asunto es que tú sabes que el tiempo no coge. Te voy a dar un ejemplo clave. Ajá. Maduro está en el poder todavía hoy por China y Rusia. Los chinos le dieron los hierros, el armamento, y los rusos le dieron el armamento. La asesoría. Y los chinos, y asesoría también en cosas bancarias, pero básicamente los chinos le dieron el mantenimiento económico. Entonces, la derrota de los Estados Unidos en Venezuela, que eso hay que reconocerlo. La derrota de los Estados Unidos en Venezuela creó un impulso a lo que nosotros llamamos la segunda ola pink o rosada en Latinoamérica. Recuérdate que el año pasado la izquierda ganó, o la llamada izquierda, yo no la llamo izquierda, pero la izquierda ganó en Bolivia, ganó en Perú, ganó en Argentina, había ganado en México. El candidato que le tuvieron que hacer coca para que Bolsonaro ganara es el candidato número 1 en Brasil, y en Colombia la izquierda está en primer lugar para elecciones. Ahora que tú mencionas esos casos, me gustaría preguntarte, justamente ese proceso, esa experiencia se dio en Bolivia, se dio en Ecuador, lo propio se dio en Brasil con Lula da Silva. Entonces, ¿qué pasó con ese proceso? Estuvieron en gestión. ¿Qué pasó? Que hubo entonces el retroceso a posición anterior. Y entonces, ¿qué justifica que ahora, como tú señalas, a fin de año, en este proceso de diciembre que hubo elecciones en diferentes países de América Latina, volvió? Yo te voy a decir lo que sucede. Latinoamérica tiene uno de los sistemas más anárquicos, crueles, en todo lo que es el sistema capitalista. Esos países que se llaman de izquierda, porque quien gana las elecciones de Macri en Argentina, 3 días antes de las elecciones, la izquierda estaba ganada con Fernanda. Pero los medios de comunicación en Latinoamérica, que son todos oligárquicos y monopolizados, crearon un ambiente de que si la izquierda gana te van a quitar el carro, de que si la izquierda gana te van a quitar el agua, de que si la izquierda gana, entonces todo el cuco era, mira Venezuela, yo voy a hacer lo que pasó en Venezuela, sin hacer el más mínimo análisis de que lo que Venezuela hizo fue increíblemente brillante. Nunca a un país se le habían puesto el nivel de sanciones en tan poco tiempo que se le puso a Venezuela, y sobrevivió. El ingreso, o sea, las exportaciones de Venezuela en 2 años pasaron de 50.000 millones de dólares a 500 millones de dólares. Le cerraron todas las puertas. Pero eso no se ve reflejado entonces en la población venezolana. ¿Por qué? Porque Maduro ha demostrado que es el mejor presidente que tiene Latinoamérica. Y este retorno que tú ves, que tú te preguntas, ¿cómo es posible que un país que le tienen prohibido acceso al dólar, acceso al SWIFT, o sea, significa, tú ves, ahora mismo hay un tipo colombiano que se le entregó la ciudadanía venezolana, y él creó el sistema de cómo Venezuela iba a sobrevivir, porque los venezolanos estaban preparando desde hace siglos, a través de la creación de cuentas secretas en lo que se llaman los offshore, o cosas de tasas, son lugares como la Bahama y todo eso. Y a través de esas cuentas, ellos pudieron comprar comida, medicina, para poder proteger su población. Y lo que la gente mira es, ¿cómo es posible que Venezuela, con uno de los sistemas de sanciones más crueles, Venezuela no puede importar ni medicina, más crueles, tiene elementos de lucha contra el coronavirus mejor que los Estados Unidos? Hubo un instante en que el 65% de la población de Venezuela estaba recibiendo combinado por parte del Estado. El 65%, porque Venezuela no puede importar nada.
Yeah. Entonces, junto con el boicot internacional promovido por los Estados Unidos, hubo un boicot interno promovido por aquellos grupos del poder a los cuales apoyaban a los Estados Unidos. Entonces, esas dos cosas llevó a Venezuela a una crisis enorme, como no se ha visto. ¿Tú recuerdas que el Bolívar se puso, creo que era 25,000 por uno y qué sé yo qué? Millones. Sí, y la inflación era del qué sé yo cuánto % diario. Ya. Y el país sobrevivió. Entonces, ¿cuál es el futuro de América Latina en este tiempo? Bueno, mira. ¿Cómo vamos a visualizar Okay, que de mira, verdad mira, esto está dando resultados? Latinoamérica tiene un problema, es un problema de identidad. Y yo te voy a dar un ejemplo. Cuando Morales llega al poder en Bolivia en el 2005, el 62% de la población se identificaba como indio. Uh-huh. Indio significaba pobre, lo de abajo y todo por el estilo. Cuando llegan las elecciones en las que hubo el golpe de Estado, solamente el 42% se identificaba como indio. ¿Qué desapareció el 20% de la población? No. Lo que pasa es que en el instante en que yo dejo de ser pobre, ya yo dejo de identificarme con aquellos programas y aquellos modelos que me hicieron a mí sacar de la pobreza. Uh-huh. El mismo problema pasó en Brasil. El problema que pasó en Brasil y en cierta parte, eso puede explicar en cierta forma el proceso de Ecuador. La derecha llega al poder, el país se va al suelo. ¿Tú sabes cuál era el nivel de crecimiento promedio de Latinoamérica antes de que comenzara la crisis del COVID? 0.3%. Era la zona de menor crecimiento en Latinoamérica. Cuando fue la zona de mayor crecimiento a principios de los años 2000, 2010, cuando la mayoría de los países de la izquierda estaba en el poder. ¿Qué sucede? Llevan el país a la quiebra, la gente incrementa la pobreza, ahora la gente se identifica como pobre y votan a favor de aquellos que dicen que lo van a ayudar. Cuando la izquierda incrementa y disminuye la pobreza, esos nuevos clase media ya no se identifican con eso porque hay una propaganda constante, total. ¿Por qué ellos le llaman de izquierda? ¿Qué es lo que esos partidos quieren? Esos no son partidos ni socialistas ni de izquierda. Y por ejemplo, en el caso muy específico de México, Okay. ¿cómo lo podemos catalogar? Así breve, porque ya estamos Yo te voy a dar un a la ejemplo. parte final. Nosotros podemos... ¿Es o no es socialista? No, de izquierda, no. Es decir, lo que se está haciendo en México no es significativo. No, momento. Es significativo. Lo que la gente no quiere entender es qué tan cruel y atrasado es el sistema capitalista en Latinoamérica. Es altamente oligárquico. ¿Quién aquí en este país dice que los republicanos son de izquierda? Pero los republicanos no están promoviendo que eliminemos el Medicare. Y el Medicare es un programa social. Los republicanos no están promoviendo que nosotros eliminemos el Medicaid. No están promoviendo que eliminemos la protección laboral. Y eso es lo que están promoviendo esos partidos. Que el sistema capitalista, como funciona en Europa o como funciona en los Estados Unidos, se duplique en Latinoamérica. Pero eso requiere que se incrementen los impuestos a los ricos. Entonces, ¿tú sabes cuál es el máximo nivel de impuestos en República Dominicana al ingreso? Es el 29%. ¿Tú sabes cuándo en los Estados Unidos? Es el 42%, porque Reagan lo eliminó. Pero desde la época de Roosevelt hasta Reagan, aquí era 91%. Era el máximo nivel de tasa que pagaban los ricos desde la época de Roosevelt hasta la época de Lyndon B. Johnson. Lyndon B. Johnson lo reduce a 75%, pero elimina todo lo que se llaman los loopholes. Uh-huh. Y es Reagan que lo baja al 42%. Lo que están pidiendo esos partidos de izquierda, señores, paguen por lo menos lo que se pagan en los Estados Unidos en impuestos. Para que nosotros podamos tener los recursos para educación, para que podamos tener recursos para vivienda, podamos tener Entonces, ¿en qué categoría podemos colocar al gobierno mexicano? No, el pensamiento, porque una cosa es lo que piense el gobierno, otra cosa. Uh-huh. O sea, esos grupos, incluyendo a López Labrador y todo, tú lo podías poner lo que tú llamarías socialdemócratas europeos. O tú lo podías llamar Roosevelt latinoamericanos, que entienden que si tú no ayudas a la gente de abajo para que suba, el país no puede progresar. Y si tú no pagas impuestos, el país no puede progresar. Si no hay una mejor distribución de la riqueza, el país no puede progresar. Dime, ¿cuándo fue la última vez que un país latinoamericano inventó algo? No hace mucho. Nunca. El único... Cuba.
¿Te das cuenta? Cuba. Da vergüenza que el único país latinoamericano capaz de crear la vacuna sea Cuba. Cuba. En medio de sus limitaciones. Entonces, en medio de sus limitaciones. Sea Cuba, porque Cuba ha tomado que ellos van a invertir en educación, en salud, y como ellos tienen recursos muy limitados, ellos no pueden invertir en carros. Y cuando la gente va a Cuba dice, oh, este país se está muriendo de hambre porque no hay Mercedes-Benz en la calle, pero Cuba tiene la esperanza de vida más larga en Latinoamérica. Entonces, ¿cómo es posible que si tú te estás muriendo de hambre, tú vivas? Entonces, ¿qué es mejor? ¿Tener acceso a lo económico? ¿O tener acceso a la salud, a la educación? ¿Qué es mejor? Es que eso no es eso y eso. Es que tú no puedes tener acceso a salud y educación si tú quieres crear riquezas. Sin un país educado tú no puedes crear riquezas. O sea, si tú te vas a cuáles son los países más desarrollados del mundo, son aquellos. Te voy a dar el caso del estado de New York. El estado de New York invierte el 40% de sus ingresos solamente en salud. Ya. República Dominicana no quiere invertir ni siquiera el 3%. No. Entonces, el Estado de New York invierte el 40% en salud. Porque si tú estás hablando al principio del problema de la educación. ¿Qué educación tú vas a tener si a un profesor lo que le pagan son 3 cheles? Tiene que trabajar 14 horas al día. Y encima de eso tiene 27 o 30 muchachos en un salón de clase. Y tiene que preparar la clase para el otro Entonces día. hay que preparar la clase para el otro día. No hay espacio. Pero mira el colmo. El presidente anterior dice que él construyó el 30 y pico por ciento de todas las aulas que hay en República Dominicana. ¿Qué carajo se estuvo haciendo antes? ¿Y cómo tú vas a coger en 8 años construir el 30 y pico por ciento de las cosas? ¿Dónde está el otro material humano, que es el más principal, los profesores y todo eso, para meterlo en esos salones de clase? Bueno. Entonces, tú lo que me estás diciendo es que nosotros no estamos invirtiendo en gente. Y voy a terminar. Ajá. Nuestro país, después de Aruba, es el segundo país que menos invierte en creación de capital humano en toda Latinoamérica. Wow. Eso te lo dice mucho. Bueno, esto tiene que llevarnos a un espacio de reflexión. Queremos agradecer la participación de Oscar Pérez con nosotros en esta tarde, una tarde muy especial. Definitivamente tenemos que hacer otro programa para que la gente, junto conmigo, señores, aprendamos lo que es un poquito de geopolítica y cómo se debe manejar, cómo es América Latina, cómo debemos nosotros participar en este proceso de cambio. Vuelvo y les repito. Aprovechemos y desarrollemos lo que es una cultura de tolerancia, una cultura del respeto al prójimo. En la diversidad está la riqueza. El compromiso para que nos acompañen la próxima semana en otro espacio de Mujeres en Dinámica. Oscar, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, señor, por la invitación. A ustedes, ya nos vemos. Y feliz año nuevo.